En los días en que Herodes el Grande reinaba sobre Judea con mano de hierro, un edicto salido del palacio imperial de Roma ordenó que todo el mundo se empadronara. La orden llegó hasta los rincones más remotos del imperio, y entre los que tuvieron que ponerse en camino estaban José, carpintero de Nazaret, y María, su joven esposa, que llevaba ya 9 meses de embarazo. José pertenecía a la antigua casa de David, y por eso la ley los obligaba a viajar hasta Belén, la pequeña aldea donde había nacido el gran rey de antaño. El camino desde Galilea hasta Judea era largo y polvoriento. Subían y bajaban colinas, cruzaban valles donde el sol quemaba la tierra seca, y al atardecer buscaban refugio en posadas atestadas de viajeros. Cuando por fin llegaron a Belén, el pueblo estaba lleno hasta rebosar. José golpeó puerta tras puerta, pero nadie tenía sitio. María, agotada, sentía ya las primeras contracciones. Al final, un hombre bondadoso les indicó un establo excavado en la roca, detrás de su casa. Allí, entre el olor a paja y el balido de las ovejas, María dio a luz a su primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre de piedra, porque no había cuna ni cama. Esa misma noche, en los campos cercanos, un grupo de pastores velaba su rebaño bajo un cielo estrellado. De pronto, una luz más brillante que la luna inundó la oscuridad. Un mensajero celestial apareció ante ellos, y los pastores cayeron de rodillas, temblando. «No teman», dijo la voz serena. «Les traigo una noticia que llenará de alegría a todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido el Salvador. Lo encontrarán envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Antes de que pudieran responder, el cielo se llenó de figuras luminosas que cantaban: «Gloria a Dios en lo más alto del cielo, y en la tierra paz a los hombres que Él ama». Los pastores se miraron, atónitos. Sin decir palabra, dejaron las ovejas y corrieron hacia Belén. Encontraron el establo tal como se les había dicho. El niño dormía plácidamente. María lo contemplaba en silencio. José velaba la entrada. Se arrodillaron, ofrecieron lo poco que llevaban, un cordero recién nacido, un poco de queso, y regresaron al campo contando a todos lo que habían visto. Lejos, en las arenas del oriente, 3 sabios observaban el cielo desde hacía meses. Una estrella distinta a todas las demás había aparecido en el firmamento, brillante, inmóvil, guiándolos hacia el oeste. Cargaron camellos con provisiones y regalos, oro, incienso y mirra, y emprendieron el viaje. Cruzaron desiertos, ríos y montañas hasta llegar a Jerusalén. Allí, en el palacio de Herodes, preguntaron: «¿Dónde está el rey que ha nacido? Hemos visto su estrella y venimos a rendirle homenaje». Herodes palideció. Nadie debía amenazar su trono. Llamó en secreto a los sacerdotes y les exigió saber dónde nacería el Mesías. «En Belén de Judea», respondieron. El rey sonrió con frialdad y dijo a los sabios: «Vayan y búsquenlo. Cuando lo encuentren, avísenme, para ir yo también a adorarlo». Pero en su corazón tramaba la muerte. Los sabios partieron de nuevo. La estrella los guió hasta detenerse sobre una humilde casa en Belén. Entraron, vieron al niño con su madre y se postraron. Abrieron sus cofres. El oro brilló como el sol. El incienso llenó el aire de perfume. La mirra anunció un futuro amargo. Esa noche, un sueño los advirtió: «No vuelvan donde Herodes». Tomaron otro camino y desaparecieron en la noche. En Belén la vida seguía. José trabajaba la madera, María mecía al niño. Nadie imaginaba que en ese establo olvidado había comenzado la historia que cambiaría el mundo. La paz que envolvía la pequeña casa de Belén duró poco.
En el palacio de Jerusalén, Herodes no dormía. Sus espías le informaban que los sabios del oriente habían partido sin avisarle. La rabia le quemaba las entrañas. Si un niño había nacido para ser rey, no quedaría vivo para reclamarlo. Convocó a sus capitanes en la penumbra de la sala del trono y dio la orden más cruel de su reinado: que todas las criaturas varones de Belén y sus alrededores, de 2 años para abajo, fueran pasadas a espada. Quería borrar hasta el recuerdo de aquel niño. En la misma noche, mientras la luna se ocultaba tras las colinas, un mensajero invisible despertó a José. «Levántate», le dijo la voz en sueños. «Toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Herodes lo busca para matarlo». José no pidió explicaciones. Despertó a María, que envolvió al niño en una manta gruesa. Cargaron lo imprescindible: un poco de pan, una cantimplora, la bolsa de herramientas, y salieron en la oscuridad. El burro avanzaba despacio por senderos de cabras, alejándose de las luces de Belén. Detrás quedaban los llantos que pronto llenarían el valle. Madres arrancando a sus hijos de los brazos de los soldados, cuchillas reluciendo bajo antorchas. El aire se llenó de un lamento que parecía subir hasta las estrellas. El camino a Egipto era largo. Más de 400 kilómetros de desierto, dunas que cambiaban de forma con el viento, oasis donde el agua sabía a hierro. Cruzaron la frontera en Rafa, donde los guardias romanos apenas miraron a la familia de aspecto pobre. En el delta del Nilo encontraron refugio entre los judíos que vivían allí desde siglos atrás. Se instalaron en un barrio humilde de Heliópolis, entre artesanos y mercaderes. José volvió a tallar madera. María hilaba lana al atardecer. El niño crecía fuerte, aprendiendo a caminar entre sacos de grano y el rumor del río. Los meses se convirtieron en años. Herodes, en Jerusalén, se consumía. Su cuerpo se pudría en vida, llagas que no cicatrizaban, fiebre que le robaba el sueño. Murió una noche de primavera, entre gritos y delirios, dejando un reino dividido entre sus hijos. La noticia tardó en llegar a Egipto, pero cuando lo hizo, el mismo mensajero volvió a José en sueños. «Levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel, porque han muerto los que atentaban contra su vida». El regreso fue más lento. Cruzaron de nuevo el Sinaí, ahora con un niño que preguntaba por cada piedra y cada camello. Al llegar a Judea, José oyó rumores inquietantes. Arquelao, hijo de Herodes, gobernaba con la misma crueldad que su padre. En otra visión nocturna, José recibió la orden de desviarse hacia el norte, a la región de Galilea. Allí, en la aldea de Nazaret, entre colinas verdes y viñedos, encontraron una casita de adobe. José colgó su cartel de carpintero. María plantó albahaca en el patio. El niño correteaba entre las virutas de madera, aprendiendo a clavar y a medir. Nazaret era un pueblo sin importancia, apenas mencionado en mapas. Sus habitantes vivían de la tierra y del comercio con Séforis, la ciudad cercana. Nadie imaginaba que en aquella carpintería crecía el Salvador del mundo. Los vecinos veían a un niño moreno, de ojos vivos, que ayudaba a su padre y escuchaba a su madre contar historias de los profetas. La vida transcurría tranquila, protegida por el silencio de Dios. Los años en Nazaret corrían como el agua de un manantial entre las piedras, silenciosos, constantes, sin ruido. José salía al alba con sus herramientas al hombro. María encendía el fuego y preparaba el pan plano que perfumaba toda la casa. El niño, al que ya todos llamaban Jesús, crecía alto y fuerte, con manos que aprendían rápido a manejar el cepillo y la sierra. Ayudaba a su padre,
llevaba agua a los vecinos, escuchaba las historias de los ancianos junto a la fuente. Nadie veía en él más que al hijo del carpintero. Cada primavera, cuando la luna llena de Nisán brillaba sobre los tejados, la familia se ponía en camino hacia Jerusalén. Era la Pascua, la fiesta grande. Recordaban la noche en que Dios liberó a sus padres de Egipto. José cargaba la ofrenda, un cordero sin defecto, y María guardaba en una cesta las hierbas amargas, el pan sin levadura y el vino. Jesús, ya con 12 años, caminaba entre ellos, preguntando por cada detalle. ¿Por qué la sangre en los dinteles? ¿Por qué el mar se abrió? ¿Por qué había que comer de pie y con sandalias puestas? El viaje duraba 3 días. Subían por las colinas de Samaria, pasaban junto a pozos donde mujeres llenaban cántaros, dormían bajo olivos centenarios. Al 4.º día, la ciudad santa aparecía de repente, murallas doradas al sol, el templo alzándose como una montaña de mármol y oro. El aire vibraba con miles de voces, campanas de caravana, balidos de corderos. Jesús abría los ojos como si viera el cielo en la tierra. Durante la semana de fiesta, la ciudad era un mar de rostros. Familias enteras acampaban en los patios, compartían comida, cantaban salmos. Jesús seguía a José al templo cada mañana. Allí, entre columnas que parecían tocar las nubes, los sacerdotes sacrificaban corderos en hileras interminables. La sangre corría por canales de piedra. El humo subía en columnas blancas. Pero lo que más atraía al muchacho eran los pórticos donde los maestros enseñaban. Al terminar la Pascua, José y María se unieron a la caravana de nazarenos que regresaba al norte. Creyeron que Jesús iba con los primos jugando entre los carros. Caminaron todo un día, charlando con vecinos, hasta que al atardecer María preguntó: ¿Dónde está el niño? Nadie lo había visto. El corazón se les encogió. Dejaron el equipaje con amigos y volvieron corriendo a Jerusalén, preguntando en cada posada, en cada esquina. 3 días buscaron. 3 días de angustia, de polvo en la garganta, de noches sin dormir. Al tercero entraron al templo una vez más, y allí estaba, sentado en el suelo, en medio de un círculo de doctores de la ley, barbas blancas y túnicas largas. Jesús hablaba con ellos, preguntaba, respondía. Los maestros asombrados se inclinaban hacia adelante. Algunos se rascaban la cabeza, otros sonreían como si oyeran música nueva. María corrió hacia él. «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús la miró con ojos tranquilos, sin sombra de culpa. «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que debo ocuparme de las cosas de mi padre?» José y María se miraron. Las palabras eran claras, pero el sentido se les escapaba. Aquel padre no era el carpintero que esperaba fuera. Los doctores aún querían retenerlo, pero Jesús se levantó, tomó la mano de María y salió con ellos. La caravana ya había partido. Tuvieron que viajar solos. El camino de regreso fue silencioso. José pensaba en el taller, en las vigas que esperaban. María guardaba en el corazón aquellas palabras, como quien guarda una semilla bajo la tierra. Llegaron a Nazaret al caer la tarde. El niño volvió a la carpintería. Tomó el martillo, midió la madera, ayudó a cargar sacos. Nada parecía haber cambiado. Pero algo había comenzado. Una chispa que nadie veía, ardiendo en lo profundo. Los años se deslizaron como arena entre los dedos. Jesús ya no era el niño que corría entre virutas de madera. Era un hombre de 30 años. De hombros anchos por el trabajo, manos callosas y mirada serena. En Nazaret seguían llamándolo el hijo del carpintero, y él seguía ayudando a José, levantando vigas, tallando yugos, reparando arados.
Nadie notaba que, al atardecer, subía solo a las colinas y permanecía largo rato en silencio, mirando el sol hundirse tras los montes. A cientos de kilómetros al sur, en el desierto de Judea, un rumor corría más rápido que el viento. Un hombre vestido de piel de camello, con barba enmarañada y voz de trueno, bautizaba en las aguas turbias del Jordán. Lo llamaban Juan. Comía langostas y miel silvestre, dormía sobre la arena. Gritaba a las multitudes que venían de Jerusalén, de Galilea, de la Decápolis: «Arrepiéntanse, el reino de los cielos está cerca». Sacerdotes, soldados, publicanos, todos se acercaban. Algunos se burlaban. Otros se arrodillaban y confesaban sus pecados mientras el agua fría les llegaba al cuello. Un día de sol abrasador, entre la muchedumbre que bajaba al río, apareció Jesús. Vestía túnica sencilla, sandalias gastadas. Nadie lo reconoció. Se puso en la fila, paciente como cualquier otro. Cuando llegó su turno, Juan lo miró y se quedó inmóvil. Sus ojos se abrieron como si viera un abismo de luz. «Yo debería ser bautizado por ti, y tú vienes a mí», exclamó con voz temblorosa. Jesús respondió con calma: «Déjalo ahora, conviene que cumplamos toda justicia». Juan lo tomó por los hombros y lo sumergió. El agua se cerró sobre la cabeza de Jesús y, al salir, el cielo se abrió. Una paloma blanca descendió y se posó sobre él. Una voz resonó desde lo alto, clara como campana: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia». Los que estaban cerca se quedaron mudos. Algunos cayeron de rodillas. Juan, pálido, murmuró: «He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». Jesús no dijo nada. Salió del agua, se sacudió el polvo de los pies y se alejó hacia el desierto. 40 días y 40 noches anduvo entre rocas y espinos, sin pan, sin techo. El sol le quemaba la piel, el frío de la noche le calaba los huesos. Allí, en la soledad absoluta, lo encontró el tentador. Primero vino el hambre. «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Jesús respondió: «No solo de pan vive el hombre». Luego la ambición. Desde lo alto del templo, tírate abajo, los ángeles te sostendrán. Jesús dijo: «No tentarás al Señor tu Dios». Finalmente el poder. En la cumbre de una montaña, todos los reinos del mundo brillando como joyas. «Todo esto te daré si te postras y me adoras». Jesús lo miró fijo. «Al Señor, tu Dios, adorarás, y a Él solo servirás». El diablo se fue. Ángeles vinieron y sirvieron a Jesús: pan, agua, sombra. Cuando regresó al Jordán, sus ojos ardían con una luz que nadie podía ignorar. Juan lo señaló a la multitud: «Este es de quien yo decía: el que viene después de mí es mayor que yo, porque existía antes que yo». Algunos se acercaron. Jesús los miró y dijo simplemente: «Vengan conmigo». Así empezó todo. Jesús salió del Jordán con el agua aún goteando de su túnica y la voz del cielo resonando en sus oídos. No se detuvo a saludar a nadie. Cruzó el río por un vado de piedras resbaladizas y se internó en el desierto de Judea. Un mar de arena y roca que se extendía hasta donde la vista se perdía. Ni un árbol, ni un pozo, ni una choza. Solo el viento caliente que levantaba remolinos de polvo y el sol que caía como plomo fundido. 40 días y 40 noches anduvo sin rumbo fijo. Dormía donde la noche lo sorprendía. Bajo salientes de roca, en cuevas donde olía a excremento de hienas. El hambre llegó al tercer día y ya no se fue. Primero fue un vacío en el estómago. Después un fuego que le subía por la garganta. Bebía el rocío que se acumulaba en las hojas de los arbustos espinosos, pero era apenas un sorbo. Su piel se agrietó. Sus labios se partieron.
Las plantas de los pies se le llenaron de ampollas que reventaban y volvían a formarse. Al principio su mente era clara. Recordaba cada palabra de las escrituras que había aprendido de niño, los salmos que María cantaba mientras hilaba, los rollos que los maestros leían en la sinagoga. Pero a medida que pasaban los días, las imágenes se mezclaban. Veía a José inclinado sobre la madera, oía el martillo golpeando el clavo, olía el pan recién horneado. Luego todo se desvanecía y quedaba solo el desierto. Fue entonces cuando apareció el tentador. Primera tentación. Una tarde, cuando el sol se ponía rojo como sangre, una figura se materializó entre las dunas. Vestía túnica oscura, pero no proyectaba sombra. «¿Tienes hambre?», dijo con voz suave, casi compasiva. «Si de verdad eres hijo de Dios, ¿por qué sufres? Di una palabra y estas piedras se volverán pan caliente, con costra crujiente y miel en el centro». Jesús levantó la mirada. A su alrededor las rocas parecían temblar, redondeándose, dorándose. Podía oler la levadura, sentir la miga blanda entre los dedos. Su estómago rugió tan fuerte que retumbó en el silencio. Cerró los ojos. «Está escrito», respondió con voz ronca pero firme. «No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». La visión se deshizo. Las rocas volvieron a ser rocas. Segunda tentación. Días después, en un sueño que no era sueño, se encontró de pie en el pináculo del templo de Jerusalén. Abajo, la ciudad bullía. Mercaderes gritando, sacerdotes con túnicas blancas, niños corriendo entre las columnas. El viento le azotaba la cara. «Si eres hijo de Dios», susurró la voz a su oído, «lánzate. Está escrito que sus ángeles te sostendrán para que ni siquiera tropieces con una piedra». Jesús miró el abismo. Podía ver las losas del patio, tan pequeñas como granos de arena. Imaginó el vuelo, las alas blancas abriéndose, la multitud abajo levantando la vista asombrada. Sería tan fácil demostrar quién era. «No», dijo, «también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». El pináculo se desvaneció. Estaba de nuevo en la arena, con el sabor metálico de la sangre en la boca. Tercera tentación. La última vez fue al atardecer, en la cumbre de una montaña tan alta que el mundo entero parecía caber en la palma de la mano. Al este, los ríos de Mesopotamia brillaban como cintas de plata. Al oeste, el mar se perdía en la niebla. Ciudades enteras parpadeaban con miles de luces. «Todo esto te daré», dijo el tentador, ahora con voz de rey. «Riqueza, ejércitos, palacios. Solo tienes que arrodillarte un instante. Nadie lo verá». Jesús sintió el peso de los siglos sobre sus hombros. Vio guerras, hambres, niños llorando en la noche. Podía terminarlo todo con un gesto. Se irguió. La voz que salió de su garganta era como trueno en la tormenta. «Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor, tu Dios, adorarás y a Él solo servirás». El viento cesó. La montaña se hundió. Quedó solo el desierto, la luna llena y el silencio. Cuando el sol salió al día 41, Jesús estaba de pie en la misma orilla del Jordán donde había comenzado. Su túnica colgaba en jirones, su rostro era piel sobre huesos, pero sus ojos ardían con una luz que no era de este mundo. Unos ángeles vinieron entonces. No eran figuras etéreas, sino hombres fuertes con sandalias polvorientas. Le trajeron pan recién horneado, un odre de agua fresca, una manta. Comió despacio, bebió hasta saciarse. Después se levantó, se sacudió la arena y empezó a caminar hacia el norte. El desierto había terminado. La misión comenzaba. Jesús salió del desierto como quien sale de un horno. Más delgado, más fuerte,
con la piel curtida y los ojos encendidos. Bajó por las colinas de Judea hasta llegar de nuevo al Jordán, donde Juan seguía bautizando. La gente se agolpaba, el aire olía a sudor, a barro y a esperanza. Juan lo vio venir desde lejos y alzó la voz por encima del rumor. «Ahí está el Cordero de Dios». Dos de los que estaban cerca, Andrés y otro, un joven callado llamado Juan, se giraron. Jesús no dijo nada, solo los miró. Fue suficiente. Dejaron a Juan y lo siguieron. Al día siguiente, Jesús caminaba solo por la orilla cuando vio a Andrés de nuevo, esta vez con su hermano Simón. Estaban remendando redes rotas junto a una barca medio hundida. El pescado del día anterior aún apestaba en la arena. Jesús se detuvo. «Síganme», dijo, «y los haré pescadores de hombres». Simón soltó la aguja de hueso. Miró a su hermano, luego al extraño. Algo en la voz de Jesús le apretó el pecho. Sin preguntar salario ni destino, tiró la red al suelo y se puso de pie. Andrés hizo lo mismo. Los tres se alejaron dejando la barca balanceándose vacía. Más al norte, en las aguas azules del lago de Genesaret, dos barcas más luchaban contra el viento. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, ayudaban a su padre a recoger las redes. Habían pescado toda la noche y no habían sacado ni una escama. Jesús se acercó por la orilla, subió a la barca de Simón, que ahora era suya, y pidió que se apartaran un poco de tierra. Desde allí habló a la multitud que se había reunido. Palabras sencillas, sobre un reino que no venía con ejércitos, sino con corazones limpios. Cuando terminó, miró a Simón. «Rema mar adentro y echa las redes». Simón frunció el ceño. «Maestro, hemos trabajado toda la noche y no sacamos nada. Pero si tú lo dices...». Bajaron las redes. De pronto, la barca se hundió de un lado. Peces plateados saltaban, redes a punto de romperse. Llamaron a la otra barca. Entre los cuatro tiraron con todas sus fuerzas, hasta que ambas embarcaciones estuvieron a punto de irse a pique. Simón cayó de rodillas en el fondo de la barca, entre escamas y agua. «Aléjate de mí, Señor, que soy pequestate». Jesús le puso la mano en el hombro. «No temas, desde ahora pescarás hombres». Santiago y Juan dejaron a su padre con los jornaleros y las redes rotas. Los cinco, Jesús, Simón, Andrés, Santiago y Juan, subieron la cuesta hacia Cafarnaúm. El sol se ponía rojo sobre el lago. Nadie hablaba. Solo se oía el crujir de las sandalias y el latido de 5 corazones que acababan de cambiar de rumbo para siempre. El rumor corrió más rápido que las barcas. En Cafarnaúm había un maestro que curaba con una palabra y enseñaba como quien tiene autoridad propia. Jesús no se quedó en una casa. Andaba por los caminos, subía a las colinas, se sentaba bajo higueras. La gente lo seguía. Madres con niños en brazos, leprosos que se mantenían a distancia, recaudadores de impuestos que querían ver sin ser vistos. Una mañana temprano, cuando el lago aún estaba cubierto de niebla, Jesús subió a una ladera suave que dominaba el agua. Los discípulos lo seguían. Detrás venían cientos. Se sentó en una roca plana como un rabino en su cátedra y empezó a hablar. No gritaba. Su voz llegaba clara hasta los últimos, como si cada uno estuviera solo con él. Felices los que reconocen su pobreza interior, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. La gente se miraba. Nadie había oído bendecir la debilidad. Los fariseos enseñaban que la bendición era para los que cumplían la ley al detalle. Los celotes para los que empuñaban la espada. Jesús seguía. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se salará? Ustedes son la luz del mundo. No se enciende una lámpara para ponerla bajo el celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos. Bajó la mirada hacia el lago, donde los pescadores remendaban redes. Han oído que se dijo, ojo por ojo. Pero yo les digo, no resistan al malvado. Si alguien te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. Si te quitan la túnica, déjale también el manto. Amen a sus enemigos y oren por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Un murmullo recorrió la ladera. Un anciano con cicatrices de guerra apretó los puños. Una mujer que había perdido a su hijo en una redada romana se llevó la mano al pecho. Jesús alzó la voz. No acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corroen. Acumulen tesoros en el cielo, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Nadie puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Señaló un lirio que crecía entre las rocas. Miren los lirios del campo. No trabajan ni hilan, pero ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Cuando terminó, el sol ya estaba alto. Nadie se movió. Un niño rompió el silencio con una pregunta. «Maestro, ¿cómo oramos?» Jesús sonrió. «No hagan como los hipócritas, que oran de pie en las esquinas para ser vistos. Entren en su cuarto, cierren la puerta y oren a su Padre en lo secreto. Recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal». Después habló de la puerta estrecha, del árbol y sus frutos, de la casa construida sobre roca. Cuando terminó, la multitud se quedó en silencio un momento más, como quien despierta de un sueño. Luego bajaron la colina en grupos, hablando en voz baja. Algunos lloraban, otros reían. Un fariseo se fue con el ceño fruncido. Un publicano con los ojos brillantes. Los discípulos se quedaron arriba, mirando el lago. Simón rompió el silencio. «Maestro, ¿quién podrá salvarse?» Jesús se levantó, se sacudió el polvo de la túnica. «Con los hombres es imposible, pero con Dios todo es posible». Bajaron la ladera. El viento traía olor a pescado y a pan recién horneado. El mundo no había cambiado, pero algo dentro de cada uno de los que habían escuchado ya nunca volvería a ser igual. La noticia del sermón en la montaña corría por los caminos como polvo levantado por sandalias. Jesús no se quedó quieto. Al amanecer siguiente ya estaba en Cafarnaúm, entrando por la puerta norte donde los pescadores descargaban redes. La sinagoga era un edificio de piedra oscura, lleno de hombres con chales de oración. Jesús se sentó entre ellos y empezó a enseñar. De pronto un hombre se levantó en el fondo, los ojos desorbitados, gritando con voz que no era suya. «¿Qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos». La gente se apartó. El endemoniado temblaba, saliva en la comisura de los labios. Jesús lo miró fijo. «Cállate y sal de él». El hombre cayó al suelo como saco de trigo. Dio un grito ronco y quedó inmóvil.
Luego se incorporó pálido, pero con la mirada limpia. Se tocó la cara como si la viera por primera vez. La sinagoga estalló en murmullos. Al salir, la suegra de Simón estaba en cama con fiebre alta. Jesús entró en la casa de adobe, tomó su mano y la levantó. El calor se fue de golpe. La mujer se puso a preparar la cena como si nada. Al atardecer, la puerta se llenó de gente. Traían cojos en camillas, ciegos guiados por niños, leprosos con campanas en el cuello. Jesús los tocaba uno a uno. Un paralítico que llevaba años sin moverse sintió hormigueo en los pies. Se levantó y caminó entre la multitud. Un ciego de nacimiento abrió los ojos y vio primero el rostro de Jesús, luego el cielo estrellado. Los demonios salían gritando nombres que nadie entendía. En Caná, días después, había boda. Jesús llegó con su madre y los discípulos cuando ya habían bebido demasiado. El vino se acabó. María se acercó. «No tienen vino». Jesús miró las 6 tinajas de piedra para las purificaciones. «Llévenlas de agua». Los sirvientes obedecieron, llenándolas hasta el borde. «Saquen ahora y llévenlo al maestresala». El hombre probó. Era vino tinto, espeso, mejor que el primero. El novio no entendía. Los sirvientes se miraban. El maestresala llamó al novio. «Todos sirven primero el bueno y luego el peor. Tú has guardado el mejor para el final». En el lago, una noche de tormenta, los discípulos remaban contra olas que saltaban por encima de la borda. Jesús dormía en la popa, cabeza sobre un saco. «Maestro, nos hundimos», gritó Simón. Jesús se levantó, alzó la mano. «Silencio, cállate». El viento cesó de golpe. El lago quedó liso como vidrio. Los discípulos se miraron temblando. «¿Quién es este?», que hasta el viento y el mar le obedecen. Cada milagro era una grieta en el mundo viejo. Los enfermos sanaban, los endemoniados quedaban en paz, los muertos de hambre comían. Pero Jesús no se detenía a recibir aplausos. Al amanecer siguiente ya estaba en otro camino, con el polvo en los pies y la mirada puesta más allá del horizonte. Los días se hicieron semanas, las semanas meses. Jesús ya no caminaba solo. Detrás de él iba una caravana de rostros, pescadores con manos ásperas, mujeres que habían sido curadas, niños que corrían entre las piernas de los adultos. Cruzaban Galilea de punta a punta, Cafarnaúm, Corosaín, Betsaida. Donde llegaba, la gente dejaba la azada en el campo o la red en la orilla para escucharlo. Una tarde en Cesarea de Filipo, tierra de paganos, con templos a Pan y estatuas de César, Jesús se apartó del grupo y subió solo a una colina cubierta de pinos. Los discípulos lo siguieron a distancia. El aire olía a resina y a humo de leña lejana. Cuando todos se sentaron entre las raíces, Jesús los miró uno a uno y preguntó: «¿Quién dice la gente que soy yo?». Simón habló primero, con la voz ronca de tanto remar. «Unos dicen que eres Juan el Bautista resucitado, otros Elías, otros uno de los profetas». Jesús asintió. Luego clavó la vista en Simón. «¿Y ustedes, quién dicen que soy?». El silencio fue tan denso que se oía el latido de los corazones. Simón se puso de pie, como si el suelo le quemara. «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo». Jesús sonrió, no la sonrisa amable de siempre, sino una que iluminaba toda la colina. «Feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Después de eso, Jesús empezó a hablar abiertamente de lo que venía.
Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que lo maten y que resucite al tercer día. Pedro lo tomó aparte, horrorizado. Dios no lo permita, Señor, eso no te pasará. Jesús se volvió con ojos de fuego. Quítate de delante de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Días después, en una noche sin luna, Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta. Subieron entre niebla y rocas sueltas. Arriba la oscuridad era tan densa que solo se oía el jadeo. De pronto, una luz más blanca que la nieve los envolvió. La cara de Jesús brilló como el sol. Su túnica se volvió deslumbrante. A su lado aparecieron dos figuras: Moisés con las tablas de la ley rotas en la mano, y Elías envuelto en viento. Una voz retumbó desde una nube: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Escúchenlo». Los tres cayeron de bruces. Cuando alzaron la vista, solo quedaba Jesús, con la misma túnica polvorienta de siempre. Bajaron en silencio. Jesús les ordenó: «No digan a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos». En Jerusalén los rumores llegaron al Sanedrín. Los fariseos y saduceos se reunían en salones de mármol susurrando: «Dice que es hijo de Dios. Eso es blasfemia». Un escriba propuso: «Si lo dejamos, todos creerán en él, y los romanos vendrán a quitarnos el templo y la nación». Caifás, el sumo sacerdote, golpeó la mesa. «Es mejor que muera un hombre por el pueblo a que perezca toda la nación». Jesús lo sabía. Cada paso hacia el sur era un paso hacia la cruz. Pero seguía enseñando, curando, perdonando. En una sinagoga, un sábado, tomó la mano de un hombre con la mano seca y la estiró. La carne se llenó, los dedos se movieron. Los fariseos salieron furiosos a tramar con los herodianos cómo matarlo. Una noche, junto al lago, Jesús miró a la multitud y dijo en voz alta: «Yo y el Padre somos uno». Una piedra voló desde la primera fila y rozó su sien. Recogieron más piedras. Jesús se abrió paso entre ellos y se fue. Nadie lo detuvo. El tiempo se acababa. El cordero se acercaba al matadero. El aire de primavera olía a olivo y a polvo. Jesús y los suyos bajaban por el camino de Betfagé, dejando atrás las colinas de Galilea. Habían caminado semanas, pies llagados, túnicas raídas, pero los ojos de Jesús brillaban como si viera algo que los demás no podían. Al llegar a la cima del Monte de los Olivos, se detuvo. «Vayan al pueblo de enfrente», dijo a dos discípulos. «Encontrarán una borrica atada con su pollino. Desátenlos y tráiganlos. Si alguien pregunta, digan: el Señor los necesita». Los dos obedecieron. Encontraron los animales tal como él dijo. El dueño, al oír la frase, soltó las riendas sin una palabra. Montaron al pollino con mantos. Jesús se sentó encima. Cuando empezó a bajar la cuesta, la ciudad apareció de golpe. Murallas doradas, el templo reluciendo como una joya. La gente que subía a la fiesta reconoció la escena. El Mesías entrando en burro, como había escrito Zacarías. Empezaron a cortar ramas de palmera y a tender mantos en el camino. «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en las alturas». El grito retumbaba contra las piedras. Niños corrían delante, mujeres agitaban ramos, ancianos lloraban sin saber por qué. Los fariseos desde un pórtico gritaron: «Maestro, reprende a tus discípulos». Jesús respondió: «Si ellos callaran, gritarían las piedras». Entró en el templo. Los cambistas contaban monedas, los vendedores de palomas regateaban. Jesús tomó un látigo de cuerdas y volcó las mesas. Las monedas rodaron por el suelo.
Las jaulas se abrieron y las aves volaron. Está escrito: mi casa será casa de oración, y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Los ciegos y cojos se acercaron. Él los curó allí mismo. Los niños seguían gritando: ¡Hosana! Los sumos sacerdotes apretaron los dientes. Esa noche durmió en Betania, en casa de Lázaro. Al día siguiente volvió al templo y enseñó hasta el atardecer. Los líderes lo vigilaban. Él los miraba sin miedo. El jueves, al caer el sol, dijo a Pedro y Juan: vayan a la ciudad. Encontrarán a un hombre con un cántaro de agua. Síganlo. Donde entre, digan al dueño: el maestro pregunta: ¿dónde está la sala donde comeré la Pascua con mis discípulos? Él les mostrará un cenáculo grande, amueblado. Encontraron todo tal cual. Prepararon el cordero, las hierbas amargas, el pan sin levadura, el vino. Al anochecer, Jesús llegó con los 12. Se sentaron en torno a la mesa baja. Comió despacio. Luego tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Tomen y coman. Esto es mi cuerpo. Tomó la copa, dio gracias y la pasó. Beban todos. Esta es mi sangre, la sangre de la alianza, derramada por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Los discípulos se miraron. Nadie entendía del todo, pero comieron y bebieron. Después cantaron el salmo y salieron hacia el monte de los olivos. La luna llena bañaba los olivos de plata. Judas había desaparecido durante la cena. Jesús lo sabía. La noche era fría y la luna llena colgaba como una moneda de plata sobre el monte de los olivos. Jesús salió del cenáculo con los 11. Atravesaron el torrente Cedrón por un puente de piedra resbaladiza. El agua abajo corría negra y silenciosa. Llegaron a Getsemaní, un huerto de olivos centenarios cuyas raíces retorcidas parecían dedos de muertos. «Quédense aquí y velen conmigo», dijo Jesús. Tomó a Pedro, Santiago y Juan y se internó entre los árboles. De pronto se detuvo. Su rostro se había vuelto pálido como cera. «Mi alma está triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen». Se alejó unos pasos, cayó de rodillas y luego de bruces contra la tierra. El sudor le brotaba como gotas de sangre que caían al suelo. «Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». 3 veces volvió a los discípulos. 3 veces los encontró dormidos, con la cabeza apoyada en los troncos. «¿Ni una hora pudisteis velar conmigo? El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». En la tercera vuelta se irguió. «Ya viene el que me traiciona». De entre las sombras surgieron antorchas. Un pelotón de guardias del templo, espadas desnudas, bastones, linternas. Delante iba Judas. Se acercó a Jesús, le puso las manos en los hombros y lo besó en la mejilla. «Salve, maestro». Jesús lo miró a los ojos. «Amigo, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Los guardias avanzaron. Pedro desenvainó una espada corta y cortó la oreja derecha del siervo del sumo sacerdote. La sangre salpicó la tierra. Jesús tocó la herida. La oreja quedó entera. «Guarda tu espada. Quien a hierro mata, a hierro muere. ¿No crees que podría pedir a mi Padre 12 legiones de ángeles?». Lo ataron con cuerdas ásperas. Los discípulos huyeron entre los olivos. Solo Pedro y Juan siguieron a distancia. Primera estación: casa de Anás. Lo llevaron a la mansión de Anás, suegro de Caifás. El patio estaba lleno de brasas. Pedro se calentaba entre los criados. Una muchacha lo señaló. «Tú también estabas con él». Pedro negó. Un gallo cantó lejano. Dentro, Anás interrogaba: «¿Qué enseñas? ¿Quiénes son tus discípulos?». Jesús respondió: «He hablado abiertamente al mundo. Pregunta a los que me han oído». Un guardia le dio una bofetada. Jesús no se movió. Segunda estación:
Palacio de Caifás. Lo llevaron ante el Sanedrín reunido de noche. Falsos testigos desfilaron. Dijo que destruiría el templo y lo levantaría en 3 días. Las palabras no coincidían. Caifás se levantó, túnica blanca ondeando. Te conjuro por el Dios vivo, dinos si eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús alzó la cabeza. Tú lo has dicho, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la derecha del poder y venir sobre las nubes del cielo. Caifás rasgó sus vestiduras. Blasfemia. ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Todos gritaron, reo de muerte. Le escupieron, le taparon la cara, le golpearon. Profetiza, Mesías, ¿quién te ha pegado? Tercera estación, pretorio de Pilato. Al amanecer lo llevaron al pretorio. Pilato salió al balcón fastidiado por el alboroto. ¿Qué acusación traen contra este hombre? Si no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Pilato entró con Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Dices eso por ti mismo o te lo han dicho otros? ¿Acaso soy judío? Tu nación te ha entregado. ¿Qué has hecho? Mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis servidores habrían luchado. Entonces, ¿tú eres rey? Tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato salió. No encuentro delito en él. La multitud rugió. Crucifícalo, suelta a Barrabás. Pilato se lavó las manos en una jofaina. Inocente soy de la sangre de este justo. Los soldados lo vistieron de púrpura, le pusieron corona de espinas, cetro de caña. Salve, rey de los judíos. Le golpearon la cabeza con la caña. La sangre corría por la frente. Lo sacaron al patio. El sol apenas asomaba. El camino al Gólgota comenzaba. A las 9 de la mañana, el cielo se oscureció como si fuera medianoche. Jesús salió del pretorio con la cruz a cuestas. El madero pesaba más que su propio cuerpo. La sangre de la flagelación le pegaba la túnica a la espalda. Cada paso era un latido de dolor. En la calle de la amargura, la multitud se apartaba o se acercaba para escupir. Un soldado lo empujó. «Camina, rey». Jesús tropezó. Un hombre de Cirene, Simón, que volvía del campo con sus hijos, fue obligado a cargar la cruz. Sus manos callosas rozaron las de Jesús. Sus ojos se encontraron un instante. Llegaron al Gólgota, un montículo pelado fuera de las murallas. Clavaron la cruz en el suelo, 2 ladrones a los lados. Los soldados sortearon la túnica a dados. Era sin costura. A las 9 en punto lo alzaron. El cuerpo se desgarró con el peso. Los huesos crujieron. Jesús miró al cielo y dijo, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». La gente se agolpaba. Algunos lloraban, otros se burlaban. Salvó a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías. Los soldados ofrecieron vino agrio con hiel. Él lo probó y lo rechazó. María estaba allí, de pie, con Juan y las mujeres. Jesús la vio. «Mujer, ahí tienes a tu hijo». A Juan, «Ahí tienes a tu madre». A mediodía, la oscuridad se hizo total. El viento cesó. Los pájaros callaron. Jesús gritó, «Elí, Elí, lema sabactani». Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un soldado empapó una esponja en vinagre y la alzó con una caña. Jesús bebió. Luego, con voz clara, «Todo está consumado». Bajó la cabeza. Un soldado clavó la lanza en el costado. Salió sangre y agua. A las 3, el cielo se abrió de golpe. Un trueno retumbó. El velo del templo se rasgó de arriba a abajo. El centurión, con la lanza aún en la mano, murmuró, «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios». José de Arimatea y Nicodemo bajaron el cuerpo. Lo envolvieron en una sábana limpia y lo llevaron a un sepulcro nuevo, excavado en la roca. Rodaron la piedra.
El sábado comenzó. Silencio. El sábado fue un silencio de tumba. Los discípulos se escondían tras puertas cerradas, las mujeres lloraban en voz baja, los guardias del templo patrullaban nerviosos. Nadie se atrevía a hablar. Solo se oía el viento entre los olivos y el latido de corazones que ya no creían en nada. Al amanecer del domingo, cuando el cielo aún era gris perla, María Magdalena salió sola. Llevaba en la mano un frasco de aromas. Los pies le pesaban como plomo. El camino al sepulcro estaba desierto. Al llegar, vio la piedra rodada a un lado. El hueco negro de la entrada la miró como una boca abierta. Entró corriendo. El sudario estaba doblado en un rincón, la loza vacía. Salió gritando. Corrió hasta la casa donde estaban Pedro y Juan. «Se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Los dos hombres se miraron, saltaron de la mesa y corrieron. Juan llegó primero, se asomó, vio las vendas. Pedro entró, tocó la tela, salió pálido. Se fueron sin decir palabra. Magdalena se quedó sola, llorando junto a la tumba. Dos figuras blancas aparecieron dentro. «Mujer, ¿por qué lloras?» «Porque se han llevado a mi Señor». Se volvió. Un hombre estaba allí de espaldas al sol. «Mujer, ¿a quién buscas?» Ella, con lágrimas, pensó que era el jardinero. «Señor, si tú lo has llevado, dime dónde». Él dijo su nombre, María. Ella lo reconoció. «Raboni». Quiso abrazarlo. Jesús retrocedió un paso. «No me retengas, porque aún no he subido al Padre. Ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes». María corrió de nuevo. Esta vez no lloraba. Entró donde estaban los discípulos y gritó, «Lo he visto, está vivo». Nadie le creyó. Esa misma tarde, dos discípulos caminaban hacia Emaús, hablando en voz baja. Un hombre se unió a ellos. ¿De qué discuten? Ellos, tristes. ¿No sabes lo que ha pasado en Jerusalén? Le contaron todo. El desconocido empezó a explicar las Escrituras desde Moisés hasta los profetas, que era necesario que el Mesías padeciera y entrara en su gloria. Al llegar al pueblo, lo invitaron a cenar. Tomó el pan, lo bendijo, lo partió. En ese instante lo reconocieron. Desapareció. Los dos se miraron, el corazón en llamas. No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba. Corrieron de vuelta a Jerusalén 7 kilómetros a toda prisa. Llegaron al atardecer. Los 11 estaban reunidos, puertas cerradas. Es verdad, el Señor ha resucitado. Se apareció a Simón. De pronto, Jesús estaba en medio. «Paz a ustedes». Todos se quedaron mudos. Pensaron que era un fantasma. Jesús mostró las manos y el costado. «Tóquenme, un espíritu no tiene carne ni huesos». Tomó un trozo de pescado asado y comió delante de ellos. Durante 40 días se apareció. En el lago, donde tiraron la red al lado derecho, y sacaron 153 peces grandes. En la montaña de Galilea, donde les dio la misión. Vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva. En Jerusalén, explicando las Escrituras. El miedo se convirtió en fuego. El sepulcro vacío fue la primera palabra de una historia que nunca terminaría. 40 días después de la resurrección, el grupo ya no parecía el mismo. Los 11 caminaban erguidos, hablaban sin miedo, reían como niños. Jesús los llevaba de un lado a otro. Galilea, Jerusalén, los caminos polvorientos. Cada aparición era una lección, cada comida una promesa. Una mañana temprano los reunió en el Monte de los Olivos, el mismo lugar donde había sudado sangre. El sol apenas asomaba tras las murallas. La ciudad dormía. Jesús se paró en la cima, entre olivos plateados. «Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y sepan que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Los discípulos lo miraban con los ojos muy abiertos. Pedro dio un paso. «Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel?» Jesús sonrió. «No les toca a ustedes conocer los tiempos que el Padre ha reservado con su autoridad, pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra». Mientras hablaba, una nube ligera se formó bajo sus pies. Lentamente empezó a elevarse. Primero los pies, luego las rodillas, la túnica ondeando como bandera. Los discípulos cayeron de rodillas. Jesús alzó la mano derecha en señal de bendición. Cuando ya era solo un punto de luz, dos hombres vestidos de blanco aparecieron a su lado. «Hombres de Galilea, ¿qué hacen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado volverá de la misma manera que lo han visto irse». La nube se cerró. El silencio fue total. Entonces algo estalló dentro de ellos. Se levantaron de un salto. Se abrazaron, rieron, lloraron. Bajaron la montaña corriendo, saltando entre las rocas. Entraron en Jerusalén cantando salmos a voz en cuello. Los guardias del templo los miraron asombrados. Se reunieron en el cenáculo, la misma sala de la última cena. Cerraron la puerta, pero ya no por miedo, por espera. Oraban día y noche, con María en medio, las mujeres, los hermanos de Jesús. El cielo se había abierto. La misión comenzaba. 10 días después de la ascensión, Jerusalén hervía de nuevo. Era la fiesta de las semanas, 50 días tras la Pascua. Miles de peregrinos llenaban las calles, judíos de Partía, de Media, de Elam, de Egipto, de Roma. Hablaban griego, arameo, latín, dialectos del desierto. El aire olía a pan recién horneado, a cordero asado, a incienso del templo. Los 120, los 11, María, las mujeres, los hermanos de Jesús, algunos más, seguían encerrados en el cenáculo, no por miedo, sino por espera. Oraban sin parar, salmos, súplicas, silencios largos. La sala olía a lámparas de aceite y a sudor de tantos días juntos. De pronto, a las 9 de la mañana, un ruido llenó la casa. No era trueno, no era viento. Era algo vivo, que entraba por las ventanas cerradas y se metía en los huesos. Un viento fuerte, como cuando se abre de golpe una puerta al mar. Luego, lenguas de fuego. No quemaban, se posaron sobre cada cabeza. Pequeñas, danzantes, doradas. Todos empezaron a hablar, pero no en arameo ni en griego, cada uno en una lengua que no había aprendido. Pedro gritaba en parto, Juan en elamita, María en latín, un joven de Creta en su dialecto natal. Salieron a la calle como empujados por una mano invisible. La gente se detuvo. Un grupo de partos se miró. ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestras lenguas nativas? Un egipcio abrió los ojos. Hablan de las maravillas de Dios. Un romano, borracho de la fiesta, se rió. Están llenos de mosto. Pedro se subió a un poyo de piedra. El mismo Pedro que había negado 3 veces ahora alzaba la voz sin temblar. Hombres de Judea y todos los que habitan en Jerusalén. No están borrachos, son las 9 de la mañana. Esto es lo que dijo el profeta Joel. En los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos e hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Vuestros ancianos soñarán sueños. Este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. El viento seguía soplando. Las lenguas de fuego danzaban.
3.000 personas se dejaron bautizar ese día en las fuentes, en las cisternas, en el estanque de Siloé. El agua corría roja de polvo y lágrimas. Al atardecer, los nuevos creyentes se reunían en casas, partían el pan, oraban, compartían todo. Nadie decía, esto es mío. Los enfermos sanaban al pasar los apóstoles. Hasta la sombra de Pedro curaba. Los sacerdotes miraban desde lejos, algunos con envidia, otros con miedo. El Espíritu había llegado. La Iglesia había nacido. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Recuerda, suscribirte al canal Luz del Señor. Dar me gusta al video. Activar la campana de notificaciones para recibir una oración cada mañana. Porque la oración une, sana y transforma. Que el Señor te acompañe hoy y siempre, que su paz te guarde, que su amor te envuelva, que su Espíritu Santo te guíe. Amén, amén, amén.